Tropicana, 96.5 Guayaquil y Santa Elena, 98.7 Machala presenta Guayaquil hacia el Bicentenario. Diálogo con Francisco Huerta Montalvo. Amigas, amigos, muy buenos días. Volvemos esta vez conversando con Francisco Huerta Montalvo, pero en un ciclo distinto de aquellos que hemos estado manejando. Con motivo de las conmemoraciones de octubre, que el próximo año significan 200 de libertades, queremos todo este mes trabajar en los héroes de la independencia. Pero mirando en torno, y no solamente personajes, no solamente situaciones concretas, sino qué pasaba en nuestra América de esos días y quiénes fueron los impulsores de este fenómeno que fue la independencia americana. Creo que nunca, a partir de la integración de nuestros pueblos, hemos logrado un éxito de tanta trascendencia histórica como lo que logramos en el periodo de la independencia. Y allí hombres vinculados a la masonería universal, que han sido excluidos de la historia formal, de la historia oficial, en razón de motivos sectarios, deben ser relevados porque es de justicia así hacerlo. En lo que se vincula a los precursores y el Ecuador, es fundamental el recuerdo de la figura de Eugenio Espejo. Pero hoy vamos a comenzar con la de un ilustre venezolano, que creo que fue el que mayor repercusión tiene en este hecho trascendente de la independencia. Digo, en cuanto a los precursores vinculados a la masonería, que por coincidencia y no por ánimo proselitista ni sectario, los tres precursores están vinculados a la masonería. Nuestro Espejo sí, vinculado con las logias de Miranda en Colombia, con las logias de Nariño en Colombia, y por supuesto Miranda, que es el gran precursor de las logias lautarinas, que son el germen fundamental de la independencia. El otro, Antonio Nariño, lo vamos a tratar posteriormente. Pero hoy Miranda, y para hacerlo tenemos también un masón venezolano que trabaja en nuestro taller, la logia Vicente Rocafuerte. Digo que esto no es proselitista, simplemente son hechos. Ha sido grato tener en Guayaquil una logia que se llama Vicente Rocafuerte, vinculada a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, que es una de las grandes congregaciones masónicas ecuatorianas. Básicamente sede en Quito, allí están sus principales talleres, allí hay más de 1000 iniciados, y aquí somos unos 30 en la Vicente Rocafuerte, pero es una semilla. Esa semilla ha querido honrar la independencia y recordar la gloria de sus antiguos iniciados, como Olmedo, como Antepara, como los que vinieron del Perú, los venezolanos, Urdaneta, Febres Cordero y Letamendi, y como tantos otros que hicieron el 9 de octubre y que después continuaron trabajando por la República el 6 de marzo de 1845, y sus descendientes siguieron haciendo avanzar a la República el 5 de junio de 1895, y por el estilo hasta recuerdos como el doctor Ayala Cabanilla, también ilustre hermano masón, que hizo el Código del Trabajo. El 6 de marzo, recordemos, permitió la manutención de los esclavos con Urbina, hermano masón, y vale la pena rendir este homenaje, insisto, transparentemente, porque la historia oficial no ha recogido esa condición, y a mí me parece, este es el hilo conductor de esta serie de programas, que la pérdida de la acción de la masonería está determinando la ausencia de un hilo conductor de grandes transformaciones en el Ecuador y en América Latina. No ha habido otro movimiento de la trascendencia de la Revolución Americana, y todos son masones, o la mayoría. Por supuesto, ni hablar, aunque en ambos lados de la contienda, la Revolución Francesa, otro hecho vinculado con la masonería. Mejor, corrijo, no con la masonería, porque como institución no actúa, pero sí con masones, como todos los que hicieron el marco teórico de esa revolución, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, etc. Comencemos entonces con el ingeniero industrial Luis Araujo, de Barquisimeto y también de la logia Vicente Rocafuerte.
¿Cómo le suena a Miranda en Venezuela? ¿Se lo robaron los chavistas o todavía no lo han capturado como a Bolívar? No, doctor. Realmente Francisco de Miranda sigue siendo un símbolo de libertad para toda América. Francisco de Miranda no tiene esa difusión tan fuerte en Venezuela, y yo creo que tampoco en ninguno de los países, a pesar de que él fue uno de los precursores. Recuérdese que es el único americano que se encuentra en el Arco del Triunfo, siendo general francés. Y realmente él estuvo en todos los procesos revolucionarios de la época. Cuando no había ni siquiera un bombillo eléctrico, el señor estaba en la Revolución Francesa. Evidentemente estuvo vinculado también con los héroes de la independencia de Estados Unidos, peleando con el ejército español en Melilla. Estuvo también, por supuesto, en Rusia. Bueno, fue un personaje de magnitudes, cosmopolita. Total y absoluto. Y aparte de eso, la formación que él mismo presentó, nunca se olvidó de su tierra, de la emancipación de la América. Tanto así que regresa de su comodidad europea a pelear en Venezuela, lo capturan porque lo derrotan. Así y mismo ahí a la carraca después. Total, básicamente él nunca olvida esa emancipación. De hecho, él tenía como proyecto la unificación americana en una sola nación, en Colombia, por Colón. Evidentemente también tiene los símbolos de la bandera, que el 3 de agosto de 1806 llega a Coro, que es una de las principales, las urbes más antiguas de toda la América, buscando el apoyo de la gente, por supuesto, en aquel tiempo. Ahí llega con una bandera más bien étnica, ¿no? Son los colores de las poblaciones. Exactamente. Entonces, claro, existen diversas gestiones o diversas interpretaciones del amarillo, azul y rojo, el cual, por supuesto... No digo la bandera de Coro, me refiero. Ah, ok. No, sí, perfecto, está bien. Pero básicamente, él nunca perdió, ese talante de poder buscar... Unión Americana. Sí, total. Y fíjate que es tan interesante eso, que luego que tiene toda esa cantidad de experiencia militar, todas las cortes europeas lo conocían, todo el mundo tiene que saber de Miranda. Miranda fue una persona multifacética y muy bien preparado. Se encargó de buscar también a todos aquellos jóvenes mantuanos, porque realmente los mantuanos, para tratar de entrevistarlos en Inglaterra. Los mantuanos son, diríamos, en lenguaje contemporáneo ecuatoriano, los pelucones de esa época. Exactamente, porque recuérdate que, aunque en ese caso Francisco de Miranda es hijo de Canario. Sí. Evidentemente el Canario está en la pirámide esa que se tiene de clase, está el blanco peninsular. Luego venía el blanco canario o el de orilla, como en un momento por ahí algunos lo dicen como que está en la orilla entre sí, ¿no? Y estaban los blancos criollos. Que estaba esa pugna también, que entonces los blancos criollos no tenían ese talante como tuviesen los blancos peninsulares, pero tenían dinero, ya tenían muchos años, como el caso de Bolívar, que tenía varios años, evidentemente siendo caraqueño, venezolano, con varias generaciones. Ya manumantado por mulata. Por supuesto, eso sabe que eso es lo bueno entre todo esto, pero al fin y al cabo Francisco Miranda hizo contacto con todo, y figuras, por ejemplo, como el general O'Higgins. Chile, sí. Sí, claro, hijo natural del virrey O'Higgins de Perú. Él lo envía a estudiar a Inglaterra. Resulta que conoce a aquella persona, aquel señor con esas relaciones, realmente lo recluta, y él fue como que parte de ese plan. Estuvo O'Higgins, estuvo Bolívar, estuvo San Martín sobre todo. O sea, estamos hablando... Y dicen que nuestro Olmedo, por supuesto, Rocafuerte. El mismo también Bejarano Lavallén, justamente, también. Tío de Rocafuerte. De Rocafuerte, y una persona muy perdóname, con el ingeniero César Caicedo, ingeniero de sistemas. Fijemos un poco la época. ¿Cuándo nace Miranda? ¿En qué año más o menos? Buenos días, doctor. Encantado. Luis. Sí, más o menos podemos enmarcar un poco la época. Miranda nace un 28 de marzo de 1750. En sus orígenes tenemos que conocer algo que es importante. Él nació siendo discriminado, básicamente. Su padre era un comerciante de lienzos, lo cual en aquel entonces era asociado con los judíos.
Recordemos que el cristianismo católico de la época era hegemónico y dominante. Era totalmente dominante. Incluso había un término para describir a los judíos conversos al cristianismo, les decían marranos. ¿Cuál era la idea de un marrano? Era un judío convertido al cristianismo, pero que en secreto mantenía todavía sus hábitos y costumbres, exactamente. Siendo que el origen de Miranda es así, su madre también se la pensaba de origen judío. Le costó mucho al principio, era el mayor de 10 hermanos y bueno, 10 son bastantes, le tocó trabajar bastante a Sebastián de Miranda, nombre del padre de Francisco de Miranda, pero lo consiguió sacar adelante a su familia, tanto así que es nombrado capitán de milicia de blancos en Caracas, lo cual no le gustó para nada a los criollos, como dijo Luis, estaban por encima en jerarquía social a los blancos de orilla, que vendría siendo el padre de Miranda, y ese se podría decir que es el detonante que lo hace a Francisco de Miranda decir: aquí en Caracas ya no, me voy, no hay para mí, y se va. Un 25 de enero de 1771 parte con destino a España. 21 años apenas. Apenas 21 años. Con 21 años y siendo ya bachiller, había estudiado latín, matemática, geografía, era bastante inteligente, era bastante cultivado, exactamente. Viaja a España y directamente entra con el ejército. Él empieza a trabajar para el ejército del rey y lo mandan en una misión a pelear al norte de África, donde consigue sus primeras victorias. Él con esas primeras victorias va haciendo un nombre, pero también va haciendo enemigos. Interesante. Esos enemigos se encargarían de irlo mermando en su avance dentro del ejército. Él incluso llegó a pedir que le permitiesen en aquel entonces se podría decir visa, para ir a otros países en representación del ejército, a aprender más sobre arte de guerra y cosas por el estilo, y por envidias del que tenía la capacidad de dárselo, se lo negaron. ¿Ya? Esto hace que Miranda busque otras formas, otras alternativas de ir avanzando, y efectivamente lo hace en América. Regresa hasta Haití, si no me equivoco, estuvo Jamaica, en Haití, sí. Y ahí empieza a trabajar también con el ejército, incluso en Jamaica negocia para que presos de guerra sean intercambiados. Esto obviamente le convierte en figura dentro del ejército, pero también, como ya dije, le genera enemigos y le acusan de contrabandista, de hacer contrabando entre Jamaica y La Habana, de llevar productos de contrabando. Obvio no se lo pudieron demostrar, revisaron todo su equipaje, y si planos y mapas y ropa vieja contaban como contrabando, pues era culpable, pero no lo era. Sin embargo, esto prosigue y a Miranda lo apresan, lo tienen que liberar por no poder encontrarle nada, y él viaja a Estados Unidos. Ya para ese entonces era 1783. Ya se había dado la Revolución Americana. Ya se había dado la Revolución Americana y él viaja a Norteamérica. Y estando en Norteamérica recibe una carta en donde le notificaban, un amigo le informaba que en ausencia le habían juzgado y le habían encontrado culpable de contrabando. Y producto de este juicio había sido degradado militarmente, condenado a pagar multa y condenado a 10 años de prisión. Y es ahí cuando Miranda dice: se acabó, ya esto no va para mí. Y nace esa llama, ese fuego de la libertad americana. Cambiar los usos y costumbres.
quiso cambiar los usos y costumbres. Y tal vez se inicie en Estados Unidos. Dicen que es muy posible que se haya iniciado en Estados Unidos, en Filadelfia, si no me equivoco. Era una de las cunas de la masonería norteamericana. Total, y está Jefferson, Washington y otras personas. Y ahí está uno de los templos más hermosos que tiene los Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, precisamente, entra en contacto con Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin. Nada menos que amigos, ¿no? Eran apenas amigos. Pero es la fraternidad la que determina esa posibilidad. Es exactamente la fraternidad masónica la que permite esta posibilidad. Incluso varias reuniones con el mismo George Washington y con el general Henry Knox y Samuel Adams. De Franklin y Washington, Miranda aprende que si bien es cierto la fuerza y el coraje son los que te enseñan a defender la libertad, es la filosofía la que debe dirigir esa tormenta impetuosa que es la libertad. A finales de 1785, ya en Inglaterra, llega con cartas de recomendación de queridos hermanos, ya personalidades distinguidas de la... Sí, es muy seguro que ya está iniciado, sí, porque la Inglaterra ya llega recomendado y llega directamente con recomendación de grandes personalidades, se podría decir, de la masonería norteamericana. Para ese momento él ya tenía los planes iniciales de esta gesta libertaria que se estaba fraguando dentro de él. Ya estando en Inglaterra, la coge de base para iniciar viajes a varios países europeos, ya en donde aprende mucho más, no solamente del arte de la guerra, sino que trae el conocimiento de sembríos, de cultivos, de crianza de animales. Pensar en el futuro del continente, ¿no? Estaba planeando lo que iba en el futuro a entregar hacia ese continente. Pero también encontró algo más, estando en Europa, y precisamente en Rusia, un 14 de febrero de 1787, conoce a Catalina II de Rusia, con quien intercambia poemas, influencia, política y amores, se dice. Así, también. Por eso lo de la bandera que mencionaba Luis, ¿no? Precisamente. El rojo de los labios ha de haber sido lo primario, sí. Eso comentan, la rubia melena, y el azul de sus ojos. Esos ojos azules y el rojo de sus labios. De hecho, él fue nombrado coronel ruso, y por eso también el protectorado del Imperio Ruso evidentemente ponía entredicho lo que pudiera hacer España, porque era alguien protegido por Rusia, y ahí viene entonces ese talante de él. Sí. Claro. Y también hay la anécdota del color del cielo, claro, azul y el rojo de la sangre que derramaron el crucero y el sol amarillo, ¿no? Lo cual es muy poco probable, porque para cuando se enarbola esta bandera no se había disparado una sola bala todavía. No había sangre. No había sangre de nuestros héroes aún. Entonces está bastante más difícil. Bien vale la condición de Catalina de Rusia, ¿no? No, hay algo más, que ya lo comentaré. Ajá. Y que tiene que ver bastante con el pensar masónico de Miranda. Es un hombre universal como la masonería, que es universal. Luego ya para 1789 se regresa a Inglaterra ya con todo este conocimiento que traía. Pero ya estamos en el tiempo de la Revolución. Exactamente. Él regresa a Inglaterra un 18 de junio y para un 14 de julio estallaba la Revolución Francesa. ¿Ya? Regresa para el cumpleaños. Más o menos. Más o menos. Él regresa a Inglaterra y al estallar la Revolución Francesa él va a Francia, ¿ya? Donde se alista en el ejército francés y obtiene el grado de general y mariscal de campo, un honor bastante destacado, sí, por su participación. Claro, efectivamente, para un extranjero, para un latinoamericano, un hispanoamericano en aquel entonces, sí, llegar a ser condecorado. Un sudaca de nuestros tiempos. Un sudaca de nuestros tiempos. Ya. Cabe resaltar que, tal como dijo Luis, el nombre de Miranda está en el Arco del Triunfo en París. También está en la Galería de los Personajes del Palacio de Versalles. Y tiene una estatua inclusive en el campo de Valmy que está frente a la del general Kellerman, que un general francés. Un general napoleónico. Exactamente.
Ya para 1790 regresa a Londres, ya buscando conseguir algo de apoyo para su gesta independentista. Sin embargo, trata de convencer al primer ministro inglés, William Pitt, de que la independencia de América sería beneficiosa comercialmente para los intereses de Inglaterra. Lo malo, si se quiere, es que justamente para esos momentos España e Inglaterra estaban limando sus asperezas y bueno, arreglaron y ya Miranda quedó fuera de la ecuación. Sí, es que es clásico, ¿no?, en la geopolítica internacional de todos los tiempos, ¿no? Así funciona, lamentablemente. Dejemos paso a una pequeña anécdota de un canciller inglés que le dice a la reina: pero ¿cómo, majestad, vamos a pelear contra nuestros eternos amigos a favor de nuestros eternos adversarios? Y la reina le contesta: Inglaterra no tiene ni eternos amigos ni eternos adversarios, solo tiene eternos intereses. Eso es así, lamentablemente. Total. Pero que debería ser también con pragmatismo. Sí, muy pragmáticamente. Para que funcionen los imperios, ¿no? Termina siendo así. Miranda se queda 2 años en Inglaterra esperando que las cosas cambien, pero nada cambia. Y se regresa para París, buscando que le den apoyo a su gesta. Pero no consigue directamente apoyo para su gesta libertaria, sino que consigue que lo pongan a seguir haciendo lo que él sabe hacer, dirigir ejércitos. Tiene varios éxitos militares y, como ya dijimos, lo convierten le dan el rango de teniente general, sí. Lo cual era bastante importante en aquel tiempo. Lamentablemente empezó el reinado del terror. Hablamos de Robespierre y todos los... Ya la degradación de la Revolución Francesa. Exactamente. Los jacobinos lo persiguen a Miranda. Asimismo, con cargos falsos, tratando de llevarlo a la cárcel y de paso a la guillotina. En la cárcel en donde lo dejaron a él, un gran porcentaje de los presos terminaban en guillotina. Sin embargo, con la ayuda de varios amigos franceses. De haber hecho el signo de socorro, ¿no? Seguramente hubo un signo de socorro por ahí. Seguramente algún masón lo vio en peligro y dijo, sí. Hay que sacarlo. Ya. Él logra salir a salvo de toda esta situación. Estando allá en París, ya libre de todo cargo, un 22 de diciembre de 1797 se junta con varios hombres ilustres de la época, entre ellos Manuel José Salas y José Pozo y Sucre, que representaban varias provincias de la América Meridional. Bejarano también estuvo presente en esa reunión. También estuvo en esa reunión. Es que se estaba conspirando, eso es todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Precisamente, ¿de qué se trataba esa reunión? Firmaron la famosa Acta de París, donde se daban los primeros pasos en firme para conseguir la independencia de Hispanoamérica. Un acta de compromiso, evidentemente. Sí. Era un acta de compromiso y bastante masónica, según parece. Es la gran reunión americana, de donde sale la logia de los caballeros racionales. Exactamente. Él regresa a Inglaterra y para 1798, estando en América del Norte, un 9 de noviembre de 1804, estando en Nueva York, consigue respaldo para sus ideas. Y en ese momento es cuando parte a Haití, un 2 de febrero de 1806, con la intención de desembarcar en Venezuela y obtener el apoyo de la población local, y así poder comenzar ya en definitiva la lucha por la independencia. Él llega, tal como dijo Luis, al puerto de las Costas de Coro, un 1 de agosto. Estaba Falcón, ¿no? Sí, estaba Falcón. Y estando allí, desembarca un 3 de agosto, y tal como dijo Luis, se enarbola por primera vez el estandarte amarillo, azul y rojo. Y ahí vamos a quedar de momento, para dentro de poco regresar ya en el siglo XIX. Exactamente. Ha sido grato escucharlos hasta aquí. Volvemos en un instante, no cambie de radio. Amigas, amigos, estamos de vuelta. La magia de la radio nos permite salir y volver sin movernos del sitio.
Ahora es más fácil todavía, incluso podrían estarnos viendo si tuviéramos los equipos. Ya hay que sugerir que Tropicana compre esos equipos para que también nos vean y no solo nos oigan. A nivel mundial, de hecho. A nivel mundial, puede ser, claro, streaming. Pero retrocedamos en el tiempo y volvemos al 804. Después de Coro, Luis, ¿cómo viene la vida del precursor? Básicamente, él luego que tiene... Ya habían habido, perdóname, otros hermanos masones haciendo lo suyo, ¿no? Claro. Como la revolución de Gualia, España. Claro. Y había estado todo lo que actuó Juan Bautista Picornel y Gomila. Claro, a Gualia, España comenzaron en el siglo, finales del siglo XVIII. Sí. Y bueno, fueron muertos, por supuesto. Pues. Él, sí. Luego de que desembarca y tiene este gran inconveniente, en donde él enarbora, por supuesto, la bandera amarillo y rojo, pero no tiene el apoyo completo. Él se devuelve, evidentemente, y comienza entonces a fraguar. Pero perdóname, era un poco aventurero Miranda, ¿se la jugaba así para ver qué pasaba o...? Bueno, fíjate, en teoría deberíamos estar hablando de que tuviese personas o contactos que le hubiesen dicho de que algunas personas tal vez están reaccionando, pero también evidentemente el problema es que también la ciudad de Coro era una de las repúblicas más antiguas, o digamos, perdón, de las ciudades más antiguas que tenía Venezuela, y había bastantes presencia de criollos, españoles. Está también lo que es la parte de la iglesia, que evidentemente era contraria a toda gestión independentista. Entonces evidentemente no hubo ese apoyo que debió haber tenido, ¿ok? Se retira evidentemente fracasando, huyendo para las Antillas, y ahí evidentemente buscando la manera de poder nuevamente buscar soluciones o buscar financiamiento para nuevamente volver a hacer la invasión a Venezuela, cosa que no ocurrió posteriormente. Entonces ahí ya comienza a fraguarse todo lo que los blancos criollos tenían ya estipulado. Comienza en 1810, todo que fue el grito de independencia el 19 de abril, donde estaban en curso Bolívar y todos aquellos mantuanos que estaban fervientes con la libertad. ¿En esa época se reconoce el rol de Miranda como precursor o es posterior? Yo creo que es posterior, porque realmente en ese momento todo el mundo sabía quién era Miranda. El talante inmenso de estadista, por supuesto, era indiscutible. Lo habían visitado ya Bolívar con Andrés Bello. Bolívar, Andrés Bello, también lo visitó Higgins, lo visitó también, evidentemente, San Martín, varios guayaquileños también. Ya estaba antepara con él. Sí. Entonces, estaba fraguándose todo esto, pero realmente era un plan maestro donde cada uno se encargaba, era una pieza en la libertad de toda América. Francisco Miranda no conocía, por supuesto, Chile, pero tenía O'Higgins. San Martín también estaba en el cono sur con todos esos héroes. Por eso es que cuando se forma la Logia de los Caballeros Racionales, se generó la Logia de los Lautaros. Sí. Los Lautaros, 1812, fue compuesto por la mayoría de los héroes sureños. Sí, por eso el Lautaro, por el cacique Lautaro. Exactamente, el cual logró el territorio araucano, sí, que es la parte chilena prehispánica. Entonces, sí, eso fue un poco la inspiración de todos ellos, pero ya Francisco de Miranda, con el accionar que hizo de 1806 en adelante, no tiene el apoyo o el financiamiento para poder nuevamente tener esas empresas, pero sí acciona entonces a manera del entorno. Todos sus allegados comenzaron a tomar posiciones importantes y estratégicas en contra de la corona española. Tal como te digo, en 1810 sí se le llama nuevamente cuando ya se hace la revolución en Venezuela. El 5 de julio de 1811, él es uno de los firmantes, siendo diputado de uno de las provincias. Y de igual forma, aunque no lo llaman para formar el Poder Ejecutivo, posteriormente lo llaman cuando comienza ya el problema que vienen los españoles, comienzan ya las luchas, entonces lo nombran como jefe del ejército. Por supuesto, es muy distinto un ejército
europeo, formal, claro, formado. Recuérdate que Francisco Miranda, como lo dijo bien César, él siempre buscó dentro de toda Europa toda esa sapiencia militar, tanto así que Federico II de Prusia, que hablamos que Prusia evidentemente tiene uno de los ejércitos más disciplinados y fuertes del mundo, y todavía hay en algunos ejércitos latinoamericanos, como el chileno. Se dice prusiano como sinónimo de en Venezuela formación. también sabes que cuando nuestro ejército evidentemente era del pueblo, eran prusianos, pero tú te encuentras entonces con esa formación militar. Cuando entras entonces son puros campesinos, personas sin formación, revolteros, y entonces trata de organizar más o menos una defensa más o menos decente, y comienzan entonces los problemas. Si bien es cierto, hay cantidad de recursos que fueron debido a la invasión napoleónica de España, que costaba José Bonaparte, que entra, entonces hay cantidad de tropas que tienen que quedarse para más o menos mediar lo que sucedió ahí. Sí. Eso fue una posibilidad que nos dio posteriormente para que, bueno, tuviésemos cierta ventaja para poder independizarnos, pero en ese caso, Miranda entra como jefe, como te repito, de los ejércitos de autodefensa de Venezuela, pero no tuvo éxito. De hecho, uno de los principales problemas que se generó fue que en el castillo de Puerto Cabello es un puerto principal de Venezuela, donde estaba donde nace Flores. Exacto. Y estaba uno de los... Ahí nació justamente. Sí, claro. Personaje, algunos dicen que fue el padre del Ecuador, porque si no hubiese estado aquí en ese momento, si ese partido... Hubiera sido Sucre si no lo matan. Sí, totalmente, bueno. Muy sospechosamente, por cierto. Así mismo es, querido hermano también. Entonces tú sabes cómo son las componendas políticas de todas las historias, pues. Pero entonces, en ese caso, la tierra natal del general Flores, bien recordado aquí por la revolución de marzo de 1845, Bolívar, el encargado de ese polvorín. Ahora, en ese polvorín estaba, por supuesto, un castillo donde tenían las grandes reservas de pólvora y municiones, pero también estaba una cárcel. En esa cárcel hubo una traición, uno de los mantuanos que eran tenientes, abre esa Santa Bárbara completo y toman el castillo, y con eso las municiones. La República ya es un golpe nefasto. Evidentemente la gente se voltea, y ahí es donde comienza los grandes problemas para la revolución. ¿Cómo juega Bolívar en la prisión de Miranda? Bueno, fíjate lo siguiente. Eso fue una firma de la capitulación de San Mateo, firmada el 24 de julio de 1812, entre el comandante Ejército, en aquel tiempo Monteverde, y Antonio Fernández León, quien representó a Miranda. Fue el último acto político de este mismo, porque en ese caso a Miranda lo apresan y le dicen que fue un traidor. Y de hecho Bolívar entra ahí, y hay un dicho que dice, evidentemente dicen que lo dijo Miranda, que dice que esto es puro bochinche. Básicamente hablaba de que ellos no sabían a qué se están enfrentando. No podemos comparar el caso de los mantuanos, que nunca estuvieron realmente en un enfrentamiento o una guerra de esa magnitud, a Miranda, que enfrentó la muerte constantemente, y era un militar probado. Era de carrera. Era un comandante, era un general probado como tal. Él lo que quería básicamente, y dentro de también ciertas tendencias, era tratar de firmar su armisticio, o de alguna manera que se pudiera salvar parte de la República para que pudiésemos nuevamente reorganizarnos y volver a hacerlo. Recordemos que en algún momento Monteverde firmó 6 meses de cese de fuego con Bolívar también posteriormente. Sin duda. Entonces, en ese caso, la condición masónica de Morillo también, en ese caso. Jugaba en este tema, ¿no? Morillo fue Morillo, disculpa, no fue Monteverde, Morillo y Bolívar, hubo una firma de 6 meses entre dos queridos hermanos. Pero eso dio chance de que se reorganizara nuevamente el ejército y de que tuviese nuevamente la fuerza para arrancar. Básicamente Miranda quería algo parecido. Tú no, si ya tienes la República perdida, trata lo posible de salvar los muebles. Claro, salva lo que tú puedas para que vuelvas a reorganizarte. Pero entonces en este caso lo entregan. ¿Tú cómo ves ese episodio desde los libros que has estado mirando? Sí, es bastante interesante cuando te pones a estudiar aquella escena de la historia, porque Miranda, una vez que firma
en San Mateo, él decide ya irse, me voy de aquí, pero le convencen de quedarse una noche más. Y lo capturan ahí. Y esa una noche más es la que aprovecha Bolívar junto con otros para apresarle, acusándole, obviamente, como lo dijo Luis, de traición. Sí, esa fue la acusación. Al firmar esa capitulación, pues lo acusan de traición. Bolívar estaba iniciado ya por esa época. Parece que sí, parece que para esa Pero época... no llegó sino a compañero, no creo que... Supuestamente, es que lo que pasa es que no existe certeza histórica. Sí, certeza es imposible. Como tal. Ahora, si dicen en algún momento de que él mismo fue iniciado tal vez en las Antillas, que tú te pones a ver el sesgo histórico que había cuando él vaya para los Estados Unidos y tiene carta de recomendación, o fue iniciado en Filadelfia con los norteamericanos, o ya posteriormente había sido iniciado en alguna de las islas las cuales eran pertenecientes o a Inglaterra o a España, pues. Entonces no hay certeza de cuándo fue iniciado, pero de que por todas las gestiones que se ven de que fue iniciado, pues tú no puedes estar formando unas logias como la logia los caballos racionales o la logia lautarina sin tener certeza, y está rodeado de puros queridos, de puros pero maestros. pueden ser paramazónicas, ¿no? Pueden ser paramazónicas, pueden ser paramazónicas. Como un instrumento que usa la metodología de la masonería, incluido el secreto. Exacto. O la discreción, como decimos ahora. No somos secretos, sino discretos. Exactamente, ya el secreto se perdió con el internet. Cosa de lo que yo me he burlado un poco, ¿no? Siempre se insiste en decir que la masonería no actúa como institución, que son los formados por ella los que tienen esa condición, para evitar que haya repercusiones institucionales. Pero en la práctica, a veces es institucional el asunto, ¿no? Claro. Como que digamos que la iglesia no actúa institucionalmente, sino los curas. Pues, claro, no funciona así realmente. La vida no funciona. Evidentemente, siempre el Ecuador y muchos de nuestros países fueron teocracias donde siempre estaba constantemente de frente Ecuador más que nada, básicamente éramos un convento nosotros. Sí. Esa es la anécdota que se dice, no sé a quién se la atribuyen, que al terminar lo que llamamos Gran Colombia, que no existió como tal nunca, sino Colombia la Grande más bien. Venezuela, Colombia y Ecuador en un solo paquete. Claro. El Ecuador quedó convertido en una iglesia, Colombia en una escuela y Venezuela en un cuartel. Eso mismo fue. Exactamente. Tal cual. Bueno, ¿qué más pasa con Miranda después? ¿Cómo vamos avanzando? Con Miranda, de repente, para hacer un par de precisiones, efectivamente él regresa a América, invitado precisamente por Bolívar y por Andrés Bello. Eso fue en 1810. ¿Y cómo se llamaba el otro venezolano que los acompañó, el famoso López Méndez? López Méndez, exactamente. Sí. Estando ya acá en Venezuela, estando en Venezuela, él forma parte de pronóstico feo de lo que nos puede pasar. Esperemos que no, que solo haya sido un lapsus. No, bueno, al final somos una sola república. No, pero que la situación... La situación. No, espero que no. Ojalá que para nada y nunca. Estando en Venezuela, él forma parte de los que firman el acta de declaración de independencia. Y más tarde, con Domingo Monteverde, en 1812, asumió la presidencia con poderes discrecionales, es decir, lo nombran dictador, aunque en aquel entonces era el nombre real, hoy en día podría sonar un poco feo, lo nombran dictador plenipotenciario y con totales atribuciones. Es por eso precisamente que cuando contraataca el ejército español, y no solamente fueron las condiciones que ya mencionó Luis, el ejército que Miranda manejaba efectivamente no era como tal un ejército y había mucha deserción en ese ejército. Y para ponerlo peor, Venezuela tuvo un terremoto un 26 de marzo de 1812. Y le echaron la culpa. Exactamente. Un castigo divino. Era un castigo divino. No, locura de héroe. Un terremoto, una inundación, un lo que sea que se vea natural, es castigo divino. Dicen que de esa época viene una expresión venezolana que Luis recordará. Sí. Los corotos. Porque tenían cuadros de un pintor francés, Corot.
y la gente, aunque sea, decía, recojamos los corotos para salir. Aparte de eso, lo que dijo Simón Bolívar, que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Frase, claro, ¿no? porque evidentemente cuando eso estaba la República realmente ya perdida, pues entonces vienen la iglesia apoyando al rey, porque claro, es una cuestión, y él trata como que de buscar de alguna manera algo que lo desligue, pero que sigue la lucha libertaria, pues. Exactamente. Entonces él, teniendo una brutal derrota y una masacre terrible, él firma este armisticio un 25 de julio de 1812 en San Mateo. Esto genera mucha duda y mucha desconfianza hacia él, pensando que es un acto de traición, tanto así que se piensa que la intención de Bolívar originalmente era llevarlo al pabellón de fusilamiento, era hacer que sea fusilado Miranda. Sin embargo, por consejo de varios seguramente queridos hermanos, no procede así, y Miranda es encarcelado bajo las órdenes del coronel Manuel María de las Casas. Este nombre es importante porque era un comandante militar de puerto que en secreto se había aliado al bando español, ¿ya? Entonces, estando Miranda, un traidor, bajo la custodia de este hombre, es que es entregado al ejército español, es entregado a Domingo de Monteverde. Simón Bolívar en teoría desconocía la traición de Casas, y no se puede asumir que Bolívar lo entrega Miranda, sí. para traicionar a Miranda. Sin embargo, sí pensaba eso Domingo de Monteverde, quien le concede a Bolívar un pasaporte, diciendo esta frase textual como se le escuchó decir a él: debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. Imagínate. Es bravo eso, ¿no? Se pensaba que efectivamente Bolívar había traicionado a Miranda por esa frase. Estando en el puerto de La Guaira, Miranda es trasladado al castillo San Felipe de Puerto Cabello, donde a principios de 1813 escribe desde su celda un memorial a la Real Audiencia de Caracas exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo. Ya para 1813, para junio, es trasladado al castillo de San Felipe del Morro en Puerto Rico y de allí a España, a la Carraca, donde lo encarcelan precisamente en la Carraca. Miranda nunca abandonó su espíritu combativo, su espíritu aguerrido. Él incluso planeaba escapar de la Carraca hacia Gibraltar. Sin embargo, un accidente cerebrovascular frustra esas intenciones, y él muere a la edad de 66 años. Sí, ya era un hombre mayor. Ya era edad avanzada, porque realmente mayor. Las personas morían 30, 25, 30 años. Si sobrevivías es porque definitivamente había un propósito superior para divino. Sí, así mismo es. Conste que el 12 estaba ocurriendo la reunión de las Cortes de Cádiz, que convoca a los americanos. Exactamente. Y allí brillan nuestro Mejía Lequerica. Y también nuestro José Joaquín de Olmedo. Exactamente, sí, porque la muerte de Miranda sucede un 14 de julio de 1816. Como te comentaba al principio, la bandera amarillo, azul y rojo, que incluso se le adjudicó al tiempo que vivió en Rusia, sí, y a otras, tiene otro simbolismo. Se dice por parte de algunos cronistas de la época que Miranda, cuando llegó y plantó ese pabellón, exclamó un pequeño discurso que casi nadie entendió y que le dieron por loco o yo qué sé. Sí. Él decía, si me permites, algo como esto: esta bandera que ahora legua a los venezolanos con los colores azul, amarillo y rojo posee el siguiente significado: azul como la más grande fraternidad y hermandad entre los hombres y pueblos. Rito de York. Como la masonería universal, exactamente. Azul, la oscuridad devenida visible, el crepúsculo matutino, devoción, plenitud, inocencia primigenia. Amarillo, como la flor de acacia que cobijó el cadáver de Irán y como la luz que explendió en la colina de su tumba. Luz solar, iluminación interior,
dispersión universal y generación comprensiva. Rojo como la propia sangre de Irán, derramada por los felones, la sabiduría y el amor para la regeneración del mundo, la cruz de los caballeros del temple, el solve coágula de los alquimistas y la pasión adorante de la reina Bali. Todo absolutamente masónico y esotérico, exactamente. Quizás fue el por qué esa expedición no contó con mucho apoyo. Obviamente lo pensaron quizás loco algunos, hereje otros, quizás la mayoría lo pensó hereje, afrancesado o peor aún enviado por los demonios. ¿Quién sabe? A lo mejor todo eso fue lo que jugó en contra ese 3 de agosto de 1806. Pero la independencia se dio. Bolívar consagró su condición genial de padre de la patria, de varias patrias. Sí, de varias patrias. Y ahora lo tienen secuestrados en Venezuela, sus propios hijos. Tristemente, una parte no tan gloriosa de nuestro presente, tratando de dilapidar su memoria y también su gesta histórica. Esperemos que eso sin duda, pase. Y que no la trasladen acá esa visión, porque parece que en los últimos sacudones que hemos tenido, no conviene dejar de decirlo, ha habido participación de ese sector del control del gobierno venezolano actual. Bueno, creo que hemos avanzado en una página de nuestra historia común, la historia de América Latina, poniendo las bases de lo que fue a futuro el primer movimiento con victoria total independentista ecuatoriano. De aquí entramos a octubre de 1820. En medio está el esfuerzo de Quito de 1809, que no es tan así nomás una gana de ver qué hacían y que eran al fondo defensores del rey. Lo que pasa es que con la condición de España invadida por Francia, la monarquía secuestrada, se formaron juntas de gobierno distintas a la monarquía en todos los pueblos de América, pero evidenciaban su fidelidad al rey. Sin embargo, tanto fue el movimiento revolucionario el de Quito, que en 1810, el 2 de agosto, asesinaron a la élite quiteña de esa época. Y demoró 10 años el Ecuador futuro en recuperar los afanes independentistas, precisamente con Olmedo, con Antepara, los que vinieron del Perú, los que vinieron de Venezuela, los que vinieron de Colombia, una revolución americana como la concebía Espejo, como la concebía Miranda y Nariño. Seguimos el próximo sábado con más de estas historias. Muchísimas gracias a Luis. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias. Gracias.